Buenas noches, queridos amigos de la 8 Zaragoza Televisión. Nuevo programa de Caminos Inexplorados. Programa que, como ya sabéis, va al encuentro de la espiritualidad y del amor. Y sobre todo, la del ser humano. Además, ya lo indica su propio nombre, ser humano, su parte humana y su parte divina. Tiene que investigar, tiene que explorar, tiene que saber quién es. Y esa exploración la tiene que hacer con sinceridad y con una gran capacidad de observación. Además, debe ser el observador y el observado de sí mismo para encontrar la auténtica verdad. Hoy tenemos como invitado a Óscar Bono Martínez, que nos va a comentar un tema, como todos, que son interesantísimos, sobre la participación de, eran las disciplinas holísticas en Occidente. Eso es. Que ahí me imagino que irá influido todo. Entonces lo voy a presentar. Óscar, buenas noches. Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bien. Encantado de estar aquí contigo y de disfrutar y compartir un poco. Bueno, pues a ver esas disciplinas holísticas en Occidente. Sí. Creo que hay una gran diversidad dentro de esas disciplinas, de lo cual pues tú nos irás explicando pues, durante el programa. Eso es. Así que cuando lo veas conveniente, comenzamos. Bueno, pues ya. Ya. Bueno, pues a ver, yo lo que quiero es comentaros un poco, cuando hablo de disciplinas holísticas, me refiero a todas estas disciplinas que bueno, tanto en Occidente como en el mundo en general, están dentro de lo que ahora se define como espiritualidad, ¿vale? Desde un punto de vista quizás más occidental. Bueno, todas estas disciplinas holísticas, para el que no lo conozca, holístico lo que quiere decir es que se trata al ser en todo su conjunto, es decir, desde un punto de vista físico, pero también desde el punto de vista emocional, mental, espiritual, energético, porque al fin y al cabo, cuando hablo de energético, al fin y al cabo todo eso que he nombrado antes es energía, todo eso físicamente somos energía, emocionalmente exactamente igual, mentalmente y espiritualmente por supuesto que sí, ¿vale? Entonces todas estas disciplinas holísticas que cada día bueno, van surgiendo más y más y más, aunque realmente estamos todo el rato hablando de lo mismo, pues ya comentaré un poco también esto y invitaré como a las personas un poco a la reflexión y un poco hacia el diálogo interno y el análisis de un poco el momento en el que estamos ahora. Estas disciplinas holísticas, pues con nombres muy diferentes, son esas que tratan al ser en todo su conjunto y no como un ser por partes, como estamos o hemos estado acostumbrados, y sobre todo aquí en Occidente, a que se nos trate o incluso a tratarnos nosotros es solo desde lo físico, a veces un poco teniendo en cuenta lo emocional y lo mental, por supuesto no hablando en absoluto, salvo en ambientes muy concretos de energía o de esa parte nuestra que es lo que realmente somos espiritual. Y entonces, pues bueno, el entendimiento de nosotros, del universo, de la vida en general ha sido un poco o muy limitado y muy como encajado en unas 4 paredes muy físicas y muy científicas que no tienen absolutamente nada de malo, pero que realmente pues es un entendimiento de, si lo pusiéramos en un porcentaje, pues de un 5% de todo lo que somos, quizás ni llegue al 5%. Quizás cosas que yo he observado es que se repiten mucho los temas, ¿no? O sea, quiero decir que se emplean las mismas palabras siempre, pues para definir lo que es la espiritualidad, cuando yo creo que tiene que ser más espontáneo, más natural, emplear palabras que salgan de uno mismo, ¿no? Porque en definitiva la espiritualidad es el camino del hombre día a día, en la vida cotidiana, ¿no? La espiritualidad es que es absolutamente todo, es que todo es espiritual y todos los seres que estamos aquí encarnados, todos los seres humanos y todos los seres en general somos seres espirituales, independientemente de lo que estemos haciendo o de lo que no, del proceso en el que estemos y del proceso evolutivo como ser en el que estemos. Lo que pasa es que sí que es cierto que
hay veces, y ahí es donde vengo un poco a meter un poquito de caña, es que pues en estos 10-12 años que llevo dedicándome a esto profesionalmente, a veces escucho algunas cosas que bueno, en las que me gustaría hacer como una serie de puntualizaciones, ¿vale? Se habla de... A veces se define a personas como muy espirituales, y claro, cuando se le define a alguien como muy espiritual, lo que se hace es como desmarcarlo de todo el resto de seres o de muchos otros seres, como si los otros no fueran espirituales, ¿vale? Todos y cada uno de nosotros somos un ser espiritual viviendo diferentes, múltiples encarnaciones, entre ellas aquí en Tierra, ¿vale? Independientemente de lo que estemos haciendo. No es más espiritual una persona que está haciendo retiros de meditación o una persona que se dedica a este tipo de disciplinas, pues como puedo hacer yo, que una persona que se dedique a la fontanería o que se dedique a cualquier otra cosa, o una persona que ni siquiera tenga ningún tipo de conciencia de ese ser espiritual que es. Es decir, somos seres espirituales absolutamente todos, y lo único que en un momento determinado nos diferencia unos de otros es esa toma de conciencia del ser espiritual que siempre he sido, que siempre soy, que siempre voy a ser. Por lo que manifiestas, que es algo que yo también he creído, que cuando hacemos reencarnaciones hay personas que no tocan los temas espirituales, viven de una forma sencilla, normal, o a lo mejor con unos temas financieros, y en cambio ya han evolucionado muchísimo. Lo que ocurre es que en ese proceso que están viviendo han venido exclusivamente a eso, ¿no? Claro, pero es que esos otros temas que aparentemente desde lo que se nos ha enseñado no se definen como espirituales, también son espirituales, claro, porque absolutamente toda la creación es espiritualidad y es universo y es creación. Es decir, yo no era más espiritual cuando me dedicaba a otras cosas completamente diferentes, o incluso cuando en momentos determinados de mi vida estaba completamente perdido y trabajando en ambientes muy superficiales o incluso con una serie de adicciones, etcétera, etcétera. Era exactamente el mismo ser espiritual que soy ahora, lo único que ahora estoy en un punto de mayor conciencia de ese ser espiritual que yo soy y de ese ser espiritual que eres tú y cualquier otro ser con el que me relacione. Es la única diferencia. De ahí que hablar de personas espirituales o no espirituales, o de ser más espiritual o menos espiritual que otros, es algo con lo que yo no estoy completamente de acuerdo, y con lo que como ser espiritual que soy, con ese intento continuo ahora de conectar con ese yo superior, con mi yo superior y con la fuente, no vibra para nada en armonía con lo que soy y con lo que creo que todos somos. Hablar de personas más o menos espirituales o de seres más o menos espirituales, ni tan siquiera de seres más o menos evolucionados, porque además esto es un concepto completamente absurdo, porque siempre va a haber seres menos conscientes y seres más conscientes que tú en el punto de evolución en el que estás. Por lo tanto, hablar de una mayor o menor evolución es un poco absurdo. Sí, porque aquel que busca su método, esa consciencia superior, no va al margen de otra persona que no lo busca, camina día a día por la vida haciendo el bien a los demás. Eso sí que es espiritual también, ¿no? Sí. O sea, quiero decir que hay muchos que buscan esa consciencia superior y luego el comportamiento humano quizá no sea el más adecuado, pienso yo. Claro, lo que pasa es que yo también, de una de las cosas de las que vengo de hablar y por todos los procesos en los que yo también he pasado en esta encarnación, que bueno, no ha sido una de mis encarnaciones más a nivel de ego más sencillas, porque he pasado por muchos procesos diferentes a lo largo de mi vida, me he dado cuenta de que realmente el concepto de bueno y malo, el concepto de correcto e incorrecto es un concepto completamente fuera de coherencia. No hay nada realmente que sea bueno o malo, correcto o incorrecto. Todo se está dando en el momento en el que se tiene que dar. Y todos los seres venimos con una misión, que a veces esa misión es entendible desde el punto de vista del ego como una misión buena, y a veces es entendible desde el punto de vista del ego como una misión no tan buena,
pero al fin y al cabo es una misión necesaria para el proceso de evolución y para el proceso de experiencia en el que estamos todos los seres. Y si hablamos de los que estamos encarnados aquí en Tierra, pues nos centramos en los que estamos aquí encarnados, ¿vale? Hay veces que desde el ego, pues bueno, una persona muy ayudante, una persona que se encargue de dar conferencias, que se encargue que su misión sea quizás, pues eso, la ayuda, el voluntariado. Desde el punto de vista del ego nos parece como una gran misión o como una misión muy favorable para la humanidad, y es cierto, pero quizás algunas otras personas que en ese momento determinado de su evolución o en esa encarnación en la que están, por la que todos pasamos o vamos a pasar, quizás estamos desarrollando algún tipo de misión o de acciones que no aparentemente desde el ego consideramos como muy nocivas o negativas, también son necesarias. En el proceso de evolución en el que estamos aquí en Tierra, vivimos en una creencia de dualidad constante, pero es una creencia de dualidad constante, es decir, no es una realidad, no hay aspectos buenos o malos de nosotros, ni correctos ni incorrectos, simplemente necesarios. Como seres espirituales que somos, lo único que nuestro ser espiritual entiende y lo único que nuestro yo superior, que es lo mismo, entiende, es de lo necesario. ¿Es necesario que yo esté aquí hoy contigo? Estaré. ¿No es necesario que esté? No estaré. ¿Es necesario que durante unos cuantos años yo he pasado por una serie de dependencias múltiples a diferentes sustancias o incluso aspectos de mi vida? Ha sido necesario. Que desde el punto de vista de mi ego o desde otros egos haya sido considerado como negativo, es simplemente una visión del ego. Y entonces para ti, por lo que me explicas, ¿el bien y el mal no existen? Desde mi punto de vista y desde cómo vibro en relación a la información que yo constantemente estoy recibiendo del ser espiritual que soy, que es la misma información que cada uno de nosotros puede recibir de su ser espiritual, porque al fin y al cabo todos somos como seres espirituales uno, yo creo que es una de las trampas más del sistema del juego al que estamos jugando, la creencia de bueno, malo, correcto, incorrecto. Todos estamos viviendo vidas o encarnaciones dentro de la dualidad. Yo estoy encarnado ahora dentro de un personaje que se llama Oscar Bono, ¿vale? Dentro de un ego, y yo me he identificado dentro de este ego Oscar Bono, pues me he identificado como para mí ha sido importante ser buen hijo, ser buen hermano, ser muy altruista, ser muy ayudador, etcétera, 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 ser muy comprensivo, ser muy empático, etc, etc, etc. Pero es que yo vengo de una encarnación en la que para mí, en ese otro personaje que estaba interpretando, era importante justo lo contrario. Solo era importante yo. Los demás no importaban. Y solo eran importantes mis necesidades. Y solo era importante tener yo la razón. Entonces esa parte salvaje y cruel del ser humano... claro, lo que pasa es que definirla como salvaje y como cruel ya es polarizado. Bueno, por eso te lo explico. O sea, quiero decir que bajo tu apreciación cómo es, porque todos esos asesinatos, todos estos grupos que hay que asesinan a mujeres, a hombres, o sea, solamente por el poder, eso existe. Entonces, es que ahí hemos estado. ¿No es el mal eso, no bajo tu criterio? Es la humanidad en la que estamos aprendiendo. Estamos viviendo todos una serie de experiencias y esas experiencias son necesarias. Dura, experiencia dura, pero vamos... Duro, y sé que cuando cuento esto en otras conferencias en conferencias que he dado, cuando lo cuento a las personas que hacen algún tipo de formación conmigo, cuando lo cuento incluso en mi ambiente personal, hay veces que hay personas que me miran con cara un poco extraña. Pero no hablo desde la teoría, lo hablo desde la práctica. Es decir, yo he pasado por malos tratos, he pasado por vejaciones, he pasado por drogodependencias, he pasado por
por morosidades, he pasado por deudas, he pasado por un montón de circunstancias en mi vida en las que sí que yo también he estado muy polarizado y muy en ego, lo sigo estando en un tanto por ciento en otro, porque sigo estando aquí encarnado, pero me he dado cuenta de que no hay nada que sea bueno ni malo, es simplemente necesario. Si yo no hubiese pasado por todas esas circunstancias, no estaría en este punto en el que estoy, y posiblemente no estaría aquí hablando contigo, estaría en otras cosas. Pues estás aquí conmigo, hablando, Eso transmitiendo tu conocimiento a los telespectadores. ¿Qué más nos puedes aportar, aparte de lo que nos has dicho? Porque has comentado que hay muchos planteamientos, muchas situaciones, mucha enseñanza de estas disciplinas holísticas, ¿no? A ver, de alguna forma venimos desde un punto de vista holístico, desde un punto de vista espiritual, venimos de muchos siglos bueno, pues estar muy fuera de nosotros, de una espiritualidad entendida muy desde una espiritualidad muy doctrinaria. Claro, y no hemos sido conscientes que muchas de esas doctrinas han sido creadas por egos en los que nosotros hemos estado encarnados a lo largo de los siglos también. Aquí no se salva nadie, no se exime nadie. Sí. Yo, por ejemplo, en mi anterior encarnación estuve encarnado dentro de un ambiente muy religioso, ¿vale? Es decir, dentro de un ambiente muy doctrinario, ¿vale? Doctrinas que han sido creadas, no nos olvidemos, por egos intentando que fueran a su imagen y semejanza. Es decir, valorando como bueno y como positivo toda una serie de aspectos, de doctrinas, y como negativo todo lo que no encaja dentro de su sistema de creencias, ¿vale? Un sistema de creencias egoico. También venimos de muchos siglos de vivir en carencia y de vivir en la creencia de que todo es fuera, de que todo está fuera de nosotros, que todo lo que tenemos que conseguir o lograr está fuera, cuando eso es simplemente una creencia. Absolutamente todo viene incorporado en nuestro interior como ser espiritual, simplemente nos tenemos que ir dando cuenta, es simplemente un juego de darse cuenta. Y a veces para darnos cuenta, pues bueno, ese juego a nivel humano y a nivel tierra, que la tierra no deja de ser una de las muchísimas escuelas que existen de aprendizaje en toda la creación, pero está claro que todos a través de nuestro libre albedrío hemos decidido encarnar aquí, ¿vale? Algún tipo de para qué, de motivo tendrá. La creencia de separación, la creencia de buscar todo fuera. De alguna forma también hemos estado durante muchos siglos en un intento constante de obtener el poder, de rechazar absolutamente todo lo que no me encaja, teniendo en cuenta el ego en el que estoy encarnado en ese momento determinado, y todo aquello, no dándome cuenta que todo aquello que rechazo y que considero como súper malo, nocivo y negativo en este ego en el que estoy encarnado ahora, muchas de esas cosas que estoy rechazando ahora son aspectos de mí que vengo de vivir y desarrollar y de considerar como muy positivos justo en alguna de las encarnaciones, podríamos decir anteriores, aunque bueno, si fuéramos más puntillosos, diríamos que todas las encarnaciones están aconteciendo en el mismo tiempo y en el mismo espacio, ¿vale? Pero siempre estamos recibiendo más influencia en esta encarnación actual, en el aquí y en el ahora, dentro de este personaje, de alguna u otra encarnación nuestra, ¿vale? Bueno, de alguna forma todo el proceso de reencarnaciones está en la última, ¿no? Quiero decir, todas las vivencias se van, vamos a denominar, acumulando, vas dejando. Claro. Entonces, todo eso queda en la última para el proceso de la siguiente y sucesivo, según... Vamos, yo creo, mi opinión, muy personal, que aquí venimos a realizar, lo hemos vivido ya, o sea, de alguna forma venimos no a evolucionar aquí, sino a desarrollar lo que realmente ya hemos evolucionado y nos hemos comprometido a hacer, ¿no? Más o menos podría ser así. Sí, un poco sí. Lo que pasa es que, claro, el entendimiento de las encarnaciones hemos necesitado también durante muchos siglos, estando en un entendimiento muy científico y muy material, incluso en este tipo de aspectos, claro, no dejamos de salir de una mente muy racional. Estamos en un proceso ahora de
de salir poquito a poco de ahí, pero que no hemos llegado como seres humanos en este sentido, bueno, y en general ni siquiera a ponernos los pañales aún, no, ya no a quitárnoslos, sino ni siquiera ni a ponérnoslos, ¿vale? Entonces sí que hemos entendido un sistema lineal de encarnaciones, pero las encarnaciones se están dando todas en el mismo tiempo y en el mismo espacio, es decir, es como si fuera una pista de un CD que tiene todas las canciones y estamos ahora con la consciencia más puesta en una que en otra, pero todas están aconteciendo en el mismo tiempo y en el espacio, todas las canciones, toda la música está en el mismo ser espiritual que soy, que podríamos decir que es como un poco la simbología del CD, ¿vale? Claro, hemos estado mucho durante siglos en la necesidad de poder rechazar y en querer tener la razón por encima de todo, ¿vale? Yo también, pues algunas de las cosas que os estoy contando son mis percepciones, nadie tiene que creerlas a pies juntillas, que cada uno reflexione y analice. Y bueno, pues, puede ser que ahora estemos en un mundo muy racional, es decir, muchos siglos atrás había el que vivía espiritualmente, no es que tuviera que hacer meditación, yoga, lo que fuera, sino que lo vivía ya, lo desarrollaba en el día a día, ¿no? Claro. O sea, ni se lo planteaba lo que era la vida espiritual o no, claro, sino que lo desarrollaba. En cambio ahora estamos en un mundo mucho más racional, como quizá ahora con la nueva vibración que viene, que parece ser que viene una nueva vibración, va a despertar conciencias de nuevo. ¿Cómo ves tú esto? A ver, hemos estado, como te he dicho, hemos venido de siglos, pues de un poco de todo eso que hemos estado hablando, ¿vale? De estar muy enfocados en el ego y en una vida como una concepción del universo y de nosotros muy material, ¿vale? Y ahora estamos en un proceso en el que estamos empezando a tomar conciencia de alguna serie de aspectos. Estamos empezando, es decir, al estar empezando, y si hablamos de espiritualidad y de evolución, pues unos cuantos años, unas cuantas décadas es mucho menos de un segundo, muchísimo menos de un segundo. Estamos en un momento en el que necesitamos como conceptualizar todo mucho y ponerle como muchos nombres a todo. Y ahí que estamos en un momento, yo desde que empecé hace 10-12 años a dedicarme a este tipo de disciplinas, bueno, han surgido 800.000 disciplinas más, con nombres diferentes, y en este último tiempo incluso con nombres rarísimos y bueno, con muchos conceptos en inglés, etcétera, etcétera. Claro, es muy fácil caer en no darse cuenta de que tomar conciencia del ser espiritual que soy no significa hacer cursos, que puede ser que hacer cursos o estudiar o hacer muchos retiros o irte al lugar del planeta en el que quieras pueda ser un tránsito que te ayude pero al final ser consciente y pasar toda esa información del ser espiritual que soy a la encarnación aquí en tierra, que al fin y al cabo es el proceso en el que estamos absolutamente todos, seres espirituales, tener conciencia de espiritualidad lo más completa que se pueda dentro del cuerpo en el que estamos y dentro de una personalidad ego, se hace en el día a día, las 24 horas al día o todas las que se pueda, en todas las facetas de mi vida, en la relación con mi pareja, en la relación con mi economía, con mi casa, con mi familia, en general, la vida cotidiana. La vida cotidiana. No se hace, es decir, eso no se consigue porque haga muchas horas de meditación o porque en vez de hacerme 4 cursos me haya hecho 400 o porque me tenga 800 diplomas colgados en la pared de la consulta, ¿vale? No va por ahí, va por la aplicación, no es un acto de teoría, sino es un acto de práctica. Aunque sí que es cierto que en este primer impulso de toma de conciencia real dentro de una espiritualidad que poco a poco empieza a ser cada vez menos doctrinaria y por lo tanto mucho más amplia, y que esto irá a más y a más y más, pues estamos en un proceso de... Como dices, yo creo que todo es bueno si se lleva a buen término, ¿no? Quiero decir, hay personas que quizá necesitan, pues igual hay personas religiosas que a través del dogma de alguna religión pues también se sienten bien, o sea, a través de ahí crecen o a través de ahí pues piensan que es bueno, como personas con estos retiros y demás. Pero claro, como bien decías, los retiros van bien,
porque de alguna forma Sí. te ensanchan un poquito esa conciencia, pero luego hay que desarrollarlo en el día a día, Claro, porque si quieres pasar una semana bien en el campo y todo esto, va muy bien, es Claro. extraordinario, te alejas del sufrimiento diario, supongamos que es el sufrimiento, ¿no? Pero luego Claro. viene la renovación, ¿no? claro. Entonces- Pueden ser necesarios como todos los Claro, procesos. por lo que, exactamente, por lo que tú hablabas tanto de esa palabra necesario, Claro, entonces para todo el mundo es necesario algo, claro, para sí mismo, ¿no? claro, Aunque la interiorización creo que es lo más importante porque es donde descubres claro. quién eres y dónde está la verdad, ¿no? La toma de conciencia, me doy cuenta, reconozco algo, después lo interiorizo y luego ya lo llevo a la práctica. Son como un poco los 3 pasos. Sí, sí. Entonces, aquí teoría o poderme ir a hacer algún retiro, estar en silencio, etcétera, etcétera, me puede ayudar a la hora de darme cuenta y de empezar a interiorizar una serie de aspectos que al final nunca son de fuera, si son de mí mismo, pero luego llevarlo a la práctica es en el día a día y en la vida cotidiana y en la vida que hemos elegido, que es una vida mundana ahora mismo, humana. ¿Vale? Amplíanos lo de la reencarnación, que es un tema muy interesante. Bueno, sí, dentro de lo que querías comentar Sí. de estas disciplinas entra el tema de la reencarnación. Sí, por supuesto. Al fin y al cabo, un poco ahora, si habláramos del momento en el que estamos, como te decía antes, y también un poco algunas tendencias como un poco incoherentes, aunque como todo pueden ser necesarias y son necesarias, porque para ir hacia la coherencia necesitamos estar en incoherencia, ¿vale? Pero siempre con un impulso y con una intención de ir hacia la coherencia, ¿vale? La coherencia, que significa a empezar a actuar a favor del cuerpo que somos todos. Somos células de un mismo cuerpo. Un mismo cuerpo podríamos definirlo como fuente. Todos venimos de una fuente. Esos yo superiores y seres espirituales de los que hablamos tienen el origen en una fuente. Todas estas experiencias que estamos viviendo en las diferentes encarnaciones y en las diferentes vidas, ¿vale?, lo que hacen es retornar información y experiencias a la fuente, que al final ese mismo cuerpo del que todos venimos es un ser que también está en proceso de evolución, en proceso de toma de conciencia y en proceso de crecimiento. No estamos haciéndolo solo aquí abajo, entre comillas, sino que es un proceso que se está dando en toda la creación y de forma universal, multiversal, mejor dicho, ¿vale? Vamos pasando, lo que te decía antes, por diferentes encarnaciones aquí en Tierra. Esas primeras encarnaciones, cuando entramos por primera vez, cuando encarnamos por primera vez, por las primeras veces aquí en el planeta Tierra, bueno, pues encarnamos dentro de un cuerpo energético básico y necesario para las encarnaciones en Tierra, que se llama alma, que a su vez necesita de otros cuerpos energéticos más densos, que son la personalidad ego y el cuerpo físico, ¿vale? El alma está en un proceso de evolución constante, desde la primera encarnación en Tierra hasta las siguientes encarnaciones en Tierra, hasta que llega un punto en el que todo el trabajo y la toma de conciencia aquí en Tierra ha sido suficiente, se ha hecho lo necesario, lo que se era necesario hacer aquí en Tierra, y pasamos a otros aprendizajes diferentes en otros lugares, ¿vale? Claro, es que muchas veces los conceptos de los que se quiere hablar o las cosas de las que queremos hablar desde un punto de vista muy espiritual y la lengua que utilizamos, que no deja de ser limitada, se queda escasa muchas veces, ¿vale? Ya simplemente con intentar definir algunos conceptos ya los limitamos, pero sí, un poco el proceso es ir tomando conciencia, y para tomar conciencia pues pasamos por diferentes circunstancias. Sí, es cierto que muchas veces es como cuando nos vienen algunas preguntas que no tienen contestación, mejor no planteártelas, porque te confundes al final, ¿no? Porque busca lo racional siempre, cuando lo importante ahí es la intuición, ¿no? Y vivirlo desde el silencio. Eso es. Digo yo, vamos, son apreciaciones mías, ¿no?
Pero el tema de la reencarnación es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante porque nos ayuda a saber que hay un proceso. Es como si nosotros pasáramos un día, desde la hora 0 a las 24 horas. La reencarnación es como una continuidad de vidas, como si fuera un día, pero en reencarnaciones, ¿no? Claro. E incluso en los procesos entre una encarnación y otra, ¿vale? Lo que se llaman los procesos de tránsito en astral. Bueno, a mí me gusta definirme desde hace un tiempo, me siento muy en coherencia conmigo cuando me defino como acompañante holístico en procesos de tránsito, muerte y duelo, porque principalmente gran parte de esta experiencia en estos 10 o 12 años ha sido o con pacientes terminales o con seres en procesos de tránsito después de su muerte física, ¿vale? Algo que he vivido desde mi vida más personal y luego pues desde mi vida más profesional, ¿vale? Sí, estamos ahí, estamos en ese proceso de tomar consciencia, tanto cuando estamos encarnados aquí dentro de este cuerpo, como en todos esos periodos de tránsito entre unas vidas y otras. También continuamos tomando consciencia. Bueno, me imagino que en todo esto estará también ejercicios como Reiki, yoga, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú el proceso? ¿Es enriquecedor para el ser humano? Por supuesto. Y si dijera lo contrario, estaría siendo muy poco honesto, porque a mí me han ayudado muchísimo. Luego, pues dentro de cada ser y dentro de la encarnación en la que estás, vas eligiendo lo que consideras que es necesario. Pues para mí fue necesario como ser empezar. Yo puse en mi camino empezar con todo lo que tiene que ver con Reiki, con todo lo que tiene que ver con las flores de Bach y con la terapia floral, que me ayudaron de entrada a reconectar con esa parte sanadora y de autoconocimiento emocional que llevaba ya adentro, pero que me ayudaron como desde fuera a reconectar con eso. Y bueno, de otras muchas disciplinas, pues como la numerología, la medicina tradicional china, etcétera, etcétera, que a mí en concreto me han servido como métodos y protocolos para reconectar con partes de mí que ya estaban, ¿vale? Y también pues para potenciar o desarrollar algunas más de ellas. En otras personas las disciplinas que utilizan son otras, ¿vale? Que cada uno utilice las disciplinas o los métodos que necesite. Lo importante es que no nos centremos demasiado en los nombres ni en los métodos en sí, porque si no nos estamos limitando, porque al final son simplemente protocolos diferentes, pues en los que nos ayudan a reconectar con nosotros a través de ABC o a través de BCM o a través de MZL, ¿vale? Pero son simplemente métodos, todos parten de lo mismo y todos van hacia lo mismo. Entonces son necesarios y maravillosos, por supuesto, pero no tenemos que limitarnos ni identificarnos durante demasiado tiempo en eso, porque nos estamos limitando y podemos estar creyendo que es la propia herramienta la que mueve en mí una serie de aspectos y realmente los estoy moviendo yo a través de la herramienta, que es diferente, ¿vale? Claro, en este ámbito en el que también me muevo, espiritual, que como he dicho antes, no hay nada que no sea espiritual ni más espiritual. De todas formas, sí. Yo a través tengo que decir mis experiencias, ¿no? Y mis experiencias han sido redescubrir que es importante, el ser humano tiene que recordar. Claro. Y sobre todo a través del silencio. Por supuesto. O sea, yo no he hecho nunca yoga, no he hecho Reiki, pero vamos, con la valoración hacia esos ejercicios que tienen que ser, pues me imagino que muy saludables. Para algunos seres. Exactamente. O sea, entonces todo es bueno para todos, ¿no? Siempre y cuando realmente veas que es propio que lo hagas, ¿no? O sea, que te identifiques con ello. Claro. Yo me identifico en el silencio. Las sensaciones que me producía el silencio y
que me orientaban de nuevo, ¿no? hacia un redescubrimiento de la verdad, de lo que era mi verdad, ¿no? Al final es que el silencio es la finalidad de todas estas disciplinas, aunque bueno, pues todos los protocolos y todos los sistemas y toda la teoría, pues hay veces que parece que tapan un poco la finalidad de muchas de esas disciplinas, que es estar menos identificado con el ego, aunque no dejando de estar identificado con el ego. Ahora me estoy dando cuenta que nos quedan 3 minutos. Bueno, 4 pues minutos. nos ha pasado el tiempo muy rápido. Entonces, si te parece, Óscar, voy a leer un poema rápido y así luego pues tú ya pues culminas el programa y ya pues de alguna forma sintetizas lo que has hablado. Estupendo. Bueno, pues danzas de amor. Sentía la ignorancia cedida, la virtud inconmensurable, el vacío profundo, el olvido y la indiferencia, la paz de la vida, las manos que moldean el universo, los magos que potencian la magia de la luz, los hechiceros que reconstruyen la conducta del hombre, seres que vagabundan caminan por la vida, inhóspitos mundos que giran sobre sí, cansados, errantes y perdidos. Pero mi mente me conducía por bellos caminos de flores silvestres, coloridas y perfumadas, por árboles frondosos, por manantiales de agua cristalina, por riachuelos iluminados por el sol, por amplias praderas de colores radiantes, por montañas de cumbres erguidas y señoriales. Así sentía dentro de mí el flujo del hechizo de una diosa, la música que embriagaba el mundo de mis emociones, las veces románticas que abría mis sueños, la tristeza que me introducía en su bella figura, el movimiento rítmico de los astros, la proyección de mis sentidos y mi mente, el arraigo terrenal de amor y vida, la madurez espiritual. Pero la esencia del corazón me conducía por pensamientos abiertos, sentimientos elevados, reflexiones profundas y una fuerza interior que me llevaba por aventuras universales. Bueno, pues tras el poema aún tenemos 2 minutos. Exprésanos lo que entiendas que es importante para los televidentes, para que ponga en funcionamiento en sí mismo ese proceso tan espiritual y humano que necesitamos todos. Bueno, pues ir saliendo poco a poco de una espiritualidad doctrinaria, ir hacia una espiritualidad mucho más ampliada y no bajo una serie de normas ya preestablecidas o preconcebidas que ya en este momento en el que estamos ya no sirven, son obsoletas. Reconocer que somos un ser espiritual, todos y cada uno de nosotros. Y yo creo que a nivel social necesitamos un mayor entendimiento del proceso de muerte. Ese tema tan tabú en las sociedades y sobre todo occidentales, porque a través de la enfermedad y de la muerte podemos entender muchísimo de cómo funcionamos nosotros como ser, de todo lo que estamos viviendo en los procesos de vida, muerte, en los procesos de encarnación y de cómo funciona el universo, la energía y el proceso de evolución constante en el que estamos. Todo eso lo dejamos para el próximo programa. Eso es. Como les digo a todos, ¿no? Porque como se hace corto, entonces acuérdate dónde te has quedado para reiniciar a través de ahí de la muerte. Tema muy importantísimo. Muy importante. Para mí yo creo que es vital. Sí, ahora en el momento en el que estamos. Exactamente. Muy importante. Óscar, muchísimas gracias, por tus enseñanzas, tu conocimiento. Bueno. Así que ya quedaremos para un próximo programa. Y a los televidentes, pues agradecer su presencia como siempre y lo que siempre mantengo, que los invitados vienen para enseñarnos e instruirnos permanentemente. Así que muchísimas gracias por vuestra presencia y muy buenas noches.